Permítame comenzar con una advertencia que Wall Street jamás esperó escuchar de mí. México acaba de presentar un plan industrial que no solamente supera a Canadá, también sobrepasa a Estados Unidos en el sector que ellos consideraban controlado eternamente. Y cuando una nación subestimada durante décadas asume el liderazgo en manufactura, energía, logística e inteligencia artificial, no presenciamos un simple ajuste económico. Estamos ante la reconfiguración completa del mapa industrial norteamericano. Y sí, se los mostraré con información que Washington preferiría eliminar antes que permitir su difusión pública. Y es justo en este punto donde necesito que comprendan la dimensión real de lo que acabo de exponerles. La demolición del modelo tradicional. Porque cuando México exhibe un programa industrial que rebasa a Canadá y desafía directamente la arquitectura productiva estadounidense, no enfrentamos una evolución económica ordinaria. Estamos presenciando el desmantelamiento de un esquema considerado inmutable durante más de 5 décadas. Lo he analizado durante años. El dominio industrial norteamericano se fundamentaba en una combinación específica: manufactura pesada estadounidense, logística canadiense y ensamblaje económico ubicado fuera del territorio continental. Esta estructura funcionó porque México nunca representó un competidor genuino. Washington percibía a México como un componente secundario, valioso únicamente para operaciones de escaso valor agregado. Ottawa consideraba a México como un mercado emergente, jamás como un adversario. Hoy ambas naciones afrontan un panorama que ni sus estrategas más experimentados anticiparon. Déjenme expresarlo sin ambigüedades. La razón por la cual México está rebasando a sus dos vecinos no es circunstancial, es fundamental. Estados Unidos arrastra una infraestructura obsoleta, costos energéticos extremadamente elevados, sindicatos debilitados por políticas antiobreras prolongadas y una incapacidad persistente para modernizar sus corredores industriales. Canadá enfrenta desafíos distintos pero igualmente destructivos: costos logísticos ineficaces, tiempos de exportación que se han multiplicado en los últimos 6 años y una dependencia excesiva del mercado estadounidense. El rediseño silencioso de México. Mientras ellos retrocedían, México ejecutó algo que pocas naciones han logrado sin fracasar en el intento. Rediseñó silenciosamente su estructura industrial mientras el continente permanecía distraído. Desde 2019 hasta el presente, México multiplicó la inversión extranjera directa en sectores estratégicos, no por casualidad, sino mediante redireccionamiento planificado meticulosamente. Las zonas industriales del Bajío, Monterrey, Saltillo, Tijuana y Querétaro no evolucionaron como simples centros manufactureros. Se transformaron en nodos productivos con estándares comparables a los de Corea del Sur y Alemania. Y esto resulta fundamental porque cuando una nación logra conectar manufactura sofisticada con ventajas logísticas y costos energéticos estables, se vuelve imbatible frente a países altamente dependientes de infraestructura envejecida como Canadá o de cadenas globales fragmentadas como Estados Unidos. El problema, y sé que esta expresión inquieta en Washington, es que México comprendió algo que las potencias industriales olvidaron. El dominio económico del siglo XXI ya no surge de producir más, sino de producir más rápidamente, más económicamente y con mayor control sobre los insumos fundamentales. Y México, contrario a lo que proclama la propaganda norteamericana, hoy controla más insumos críticos de los que Estados Unidos está dispuesto a reconocer. Componentes automotrices, elementos electrónicos, maquinaria de precisión, sistemas de ensamblaje robotizado. La lista se amplía cada trimestre y expone una realidad incómoda para el norte. México no solo ensambla, ahora dirige la cadena productiva. Cifras que confirman la ruptura. Las estadísticas más recientes validan esta fractura histórica. Mientras Canadá apenas registró un crecimiento mínimo en capacidad industrial durante 2024, México superó el 5.6%, impulsado por anuncios de Tesla, BMW, General Motors, Intel, Bosch,
BYD, LG y decenas de corporaciones tecnológicas avanzadas que no buscan mano de obra económica, sino ecosistemas completos. Y eso, un ecosistema integral, es precisamente lo que México construyó sin generar atención mediática. Estados Unidos intentó detener ese avance con subsidios masivos como los 52.000 millones de dólares destinados a semiconductores. Sin embargo, esos recursos fueron absorbidos por un sistema corporativo que prioriza dividendos sobre infraestructura. México, por el contrario, convirtió cada dólar en parques industriales, ferrocarriles, subestaciones eléctricas, puertos, clústeres tecnológicos y corredores multimodales. Esto es lo que nadie desea discutir abiertamente. Mientras Estados Unidos financiaba conflictos bélicos y Canadá lidiaba con protestas por proyectos energéticos paralizados, México instalaba sistemas industriales nuevos, eficientes y estratégicamente distribuidos. Y cuando un país moderniza completamente su estructura productiva mientras sus vecinos se estancan, el resultado es predecible. El liderazgo industrial del continente se desplaza hacia el sur, no porque México presione, sino porque Estados Unidos y Canadá ya no pueden sostener su propio peso estructural. La parte más disruptiva del fenómeno, pero lo más alarmante para ellos y lo más revelador para nosotros, es que esta ruptura no concluye aquí. Porque si el continente ya enfrenta el ascenso industrial mexicano, aún no han visto la dimensión más disruptiva del fenómeno. El nacimiento del nuevo ecosistema manufacturero que México está construyendo componente por componente con una precisión que altera completamente las jerarquías económicas de Norteamérica. Porque para comprender la magnitud de esta transformación, debemos mirar más allá de las estadísticas y observar la ingeniería económica que México ha edificado discretamente. Lo que está emergiendo frente a nosotros no es un conjunto disperso de instalaciones fabriles ni un simple auge de inversión extranjera. Es un ecosistema manufacturero completo, interconectado, sofisticado, y lo expresaré directamente, más dinámico que el canadiense y considerablemente más flexible que el estadounidense. Y eso, para un continente habituado a depender de sus antiguos centros industriales, representa una amenaza estratégica sin precedentes históricos. Durante décadas, la narrativa dominante afirmaba que México únicamente podía ofrecer mano de obra económica y ensamblaje final. Esa narrativa ha muerto. Hoy México diseña, fabrica, integra, prueba y distribuye componentes que anteriormente eran exclusivos de Asia o de los laboratorios avanzados estadounidenses. Y no hablo de pequeñas empresas emergentes marginales, hablo de corporaciones globales que han decidido, después de analizar la región con un nivel de detalle obsesivo, que el único territorio donde pueden operar cadenas de suministros resilientes es suelo mexicano. La nueva red de valor industrial. Permítame expresarlo en términos que cualquier estratega industrial comprenderá inmediatamente. Lo que México ha construido es una red de valor que reemplaza segmentos completos de manufactura estadounidense. No son maquiladoras versión 2.0, absolutamente no. Son fábricas de precisión que ensamblan sistemas electrónicos, módulos automotrices inteligentes, baterías de segunda generación, piezas de maquinaria CNC, sensores ópticos y equipos de automatización que posteriormente se integran en vehículos, aeronaves, robots y sistemas industriales comercializados mundialmente. Esto convierte a México no en un accesorio de la cadena norteamericana, sino en su columna vertebral fundamental. Los datos más recientes publicados por consultoras globales lo confirman inequívocamente. En los últimos 18 meses, México superó a China como principal socio comercial de Estados Unidos. Pero lo que la mayoría no comprende es la razón fundamental. No se trata exclusivamente de costos, se trata de velocidad, de confiabilidad y de control directo sobre procesos que anteriormente eran vulnerables a tensiones geopolíticas. Mientras China enfrenta restricciones tecnológicas y Estados Unidos lidia con crisis de infraestructura, México entrega algo que ningún otro puede proporcionar en este momento histórico:
certidumbre productiva. El fenómeno de dependencia corporativa. Esto ha generado un fenómeno que he presenciado raramente en mi trayectoria académica. Corporaciones que anteriormente operaban únicamente en Estados Unidos, ahora dependen directamente de plantas mexicanas para mantener funcionando toda su cadena industrial. Tesla depende de proveedores en Nuevo León, General Motors depende de Querétaro, Intel depende del corredor Bajío Occidente, Boeing y Airbus dependen de las plantas de manufactura avanzada en Chihuahua y Sonora. Cada una de estas empresas lo sabe perfectamente. Si México detuviera su producción por 48 horas, el continente completo colapsaría logísticamente. Ese es el verdadero cambio estructural. Ese es el poder que nadie en Washington desea mencionar públicamente. Y lo más impresionante no es lo que ya existe operativamente, sino lo que está por consolidarse en los próximos años. México está construyendo parques industriales que integran inteligencia artificial, logística robotizada y sistemas de supervisión energética que reducen fallas hasta en un 70%. Estos ecosistemas permiten que una empresa se instale en semanas, lo que tardaría meses en Estados Unidos o Canadá debido a permisos, costos y regulaciones saturadas. El resultado es que las corporaciones ya no comparan salarios únicamente, comparan eficiencia operativa integral. Y México en eficiencia se ha convertido en el territorio más competitivo del continente norteamericano. El efecto dominó corporativo. Este fenómeno está generando un efecto dominó que altera el equilibrio de poder corporativo continental. Cada vez más empresas estadounidenses reubican procesos críticos en México, no para abaratar costos exclusivamente. Esa es la narrativa superficial y simplista, sino para sobrevivir al nuevo orden industrial emergente. Y cuando un país se convierte en el salvavidas de la industria de su vecino, la relación deja de ser de dependencia hacia México y se transforma en dependencia de México. Y aquí es donde debo ser especialmente enfático y directo. Este nuevo ecosistema manufacturero no es un accidente fortuito, es la consecuencia lógica de un rediseño estratégico que México ejecutó durante años sin que ni Estados Unidos ni Canadá lo percibieran oportunamente. Porque mientras ellos defendían modelos antiguos y obsoletos, México estaba construyendo el futuro industrial. Sin embargo, todo este ascenso tendría un límite muy claro si no estuviera acompañado de una infraestructura que supera incluso la de sus dos vecinos. Y esa dimensión, la que más incomoda al norte, es la que debemos analizar ahora detalladamente. La pregunta que aterra a Washington, porque el verdadero impacto geoeconómico de este fenómeno se vuelve evidente únicamente cuando observamos cómo México logró una infraestructura industrial que hoy deja atrás a Canadá y que ya compite frontalmente con Estados Unidos. Porque cuando uno observa el ecosistema manufacturero mexicano en plena expansión, inevitablemente surge la pregunta que aterra a Washington y desconcierta a Ottawa. ¿Cómo logró México construir una infraestructura capaz de desplazar a dos potencias históricas del continente? La respuesta, aunque incómoda para el norte, es sorprendentemente directa. Mientras Canadá y Estados Unidos estiraban hasta el límite sistemas industriales envejecidos, México levantaba desde cero la arquitectura del siglo XXI. Y esto no es una metáfora retórica. Estoy hablando de corredores ferroviarios que no existían hace 5 años, de puertos ampliados con ingeniería de última generación, de autopistas industriales conectadas directamente con zonas manufactureras, de parques logísticos que operan con sensores de inteligencia artificial y automatización completa, de redes eléctricas reforzadas con alianzas internacionales que Washington observa con creciente frustración. México no reparó su infraestructura existente, la reinventó completamente. El quiebre estructural en inversión. Comencemos con un dato que hoy se discute en círculos cerrados del Departamento de Comercio estadounidense. México registró en 2024 más de 46.000 millones de dólares en inversión industrial y logística, superando por primera vez la expansión manufacturera combinada de Canadá. No es una tendencia temporal, es un quiebre estructural permanente.
Y ese quiebre se materializa en proyectos concretos que están reconfigurando el mapa económico del continente. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, es una pieza estratégica que Canadá simplemente no puede replicar y que Estados Unidos no puede controlar directamente. Este corredor reduce tiempos de traslado entre océanos a menos de la mitad de lo que tarda un buque en bordear Sudamérica. Las empresas globales lo saben, las navieras lo saben y el Pentágono también lo sabe perfectamente, porque un país que controla rutas logísticas críticas controla influencia geopolítica, y México está entrando en ese terreno con una naturalidad que inquieta a quienes están acostumbrados a dictar las reglas del juego. Conexiones logísticas avanzadas, pero la infraestructura mexicana no se limita a un solo corredor estratégico. Los nuevos parques industriales en Monterrey, Saltillo, Guanajuato, Querétaro y Tijuana están conectados con carreteras de alta eficiencia que reducen tiempos de exportación hasta en un 42% frente a los puertos estadounidenses. En Canadá, una tormenta invernal puede paralizar la logística durante semanas completas. En México, la operación continúa constante, estable, predecible. Esto para una corporación global no es un detalle menor, es una ventaja competitiva que modifica decisiones de inversión valoradas en miles de millones de dólares. Los puertos mexicanos, especialmente Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz, están experimentando reformas profundas y aceleradas. Manzanillo es hoy uno de los puertos más rápidos de América, con nuevos patios ferroviarios y sistemas de despacho que compiten con puertos asiáticos de primer nivel. Lázaro Cárdenas se ha convertido en un punto de entrada preferido por empresas que antes dependían exclusivamente de Long Beach o Seattle. Veracruz está ampliando sus capacidades para manejar carga de alto valor tecnológico y componentes electrónicos sensibles. Mientras tanto, Canadá enfrenta congestiones crónicas y retrasos que deterioran su reputación logística internacional. Y Estados Unidos opera con puertos saturados que no pueden expandirse al ritmo de la demanda global. Superioridad energética sobre Canadá. Y aquí debo ser absolutamente directo y sin eufemismos. La infraestructura energética mexicana, modernizada con inversión nacional y cooperación técnica internacional, es hoy más competitiva que la canadiense. Canadá depende de redes eléctricas diseñadas hace más de medio siglo y enfrenta apagones estacionales que afectan directamente la producción industrial. México, por el contrario, ha reforzado sus conexiones eléctricas, diversificado sus fuentes de generación y creado subestaciones específicas para parques industriales estratégicos. Cuando un país reduce la variabilidad energética, reduce los costos industriales directos. Y cuando reduce costos, atrae inversión internacional masiva, y cuando atrae inversión, desplaza a quienes no pueden competir estructuralmente. Todo esto ha desencadenado un fenómeno que incomoda profundamente a la Casa Blanca. México ya no es el socio manufacturero subordinado de Estados Unidos. México es el punto de equilibrio que sostiene y simultáneamente desafía el liderazgo industrial del norte. Si Canadá quiere competir efectivamente, tendría que reconstruir infraestructura a una escala que sus propios costos internos lo hacen económicamente inviable. Si Estados Unidos quiere recuperar terreno perdido, tendría que modernizar un sistema logístico y energético corroído por décadas de abandono político sistemático. Esa es la realidad cruda que pocos quieren admitir públicamente. El sostén del ascenso mexicano. El ascenso industrial mexicano se sostiene sobre infraestructura nueva, eficiente y estratégicamente distribuida. Mientras Canadá se estanca en debates internos y Estados Unidos intenta salvar estructuras que ya no sirven al mundo moderno globalizado. Y sin embargo, lo que realmente hace temblar a Washington no es la infraestructura física exclusivamente, sino lo que México está construyendo encima de ella estratégicamente. Porque cuando un país combina manufactura avanzada, logística renovada y energía competitiva, solo falta una pieza fundamental para desplazar definitivamente a sus competidores históricos. Una revolución tecnológica capaz de alterar permanentemente las jerarquías del continente.
Y esa revolución, la de la inteligencia artificial, los datos masivos y el supercómputo, es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo en México. Porque toda esta arquitectura, corredores, puertos, parques industriales, autopistas y manufactura avanzada sería insuficiente sin un elemento que Estados Unidos asumió, quizá por arrogancia histórica arraigada, que México nunca sería capaz de construir: un sistema energético robusto, competitivo y estratégico a nivel continental. El desbalance del poder norteamericano, y es aquí donde comienza el verdadero desbalance del poder norteamericano establecido. La energía, ese recurso que define quién produce, quién paga y quién domina industrialmente, está experimentando en México una transformación que Washington simplemente no anticipó en sus proyecciones. Permítanme hablar con la crudeza absoluta que este tema exige, sin ambigüedades. Mientras Estados Unidos enfrenta tarifas eléctricas elevadas, redes saturadas y apagones regionales que afectan directamente la producción industrial, México logra estabilizar su matriz energética con una mezcla de modernización interna y cooperación técnica internacional que no depende de autorización geopolítica estadounidense. Y este es el punto más incómodo para la Casa Blanca actualmente. Durante años, analistas norteamericanos creyeron firmemente que México nunca podría competir energéticamente porque su infraestructura estaba rezagada históricamente. Hoy es precisamente ese rezago inicial lo que jugó a su favor estratégico. México no tuvo que parchar un sistema viejo y obsoleto, lo rediseñó completamente desde su base estructural, construyó subestaciones nuevas con tecnología moderna, reforzó líneas de transmisión estratégicas hacia zonas industriales, modernizó refinerías con estándares internacionales actualizados, amplió su capacidad de generación renovable mediante inversión pública y privada. Lo más importante, integró inteligencia artificial en la supervisión y gestión de demanda energética en tiempo real. La ventaja energética decisiva. Esto coloca a México en un punto que ninguna potencia industrial puede darse el lujo de ignorar estratégicamente. Energía más estable, más económica y más predecible a largo plazo. Y cuando un país produce energía a menor costo que sus vecinos directos, domina industrias completas. Esa es una ley económica tan antigua como el propio sistema capitalista. Hoy producir un vehículo eléctrico, un chip semiconductor, un panel solar, un dron industrial o un motor de combustión avanzada cuesta menos en México que en Estados Unidos. Y cuesta menos que en Canadá también, no porque los salarios sean menores. Esa explicación ya quedó completamente obsoleta, sino porque el costo energético por unidad de producción es significativamente inferior. Les daré un ejemplo concreto que se discute en informes confidenciales de empresas automotrices globales. Una planta en Texas paga hasta un 27% más por energía industrial que una planta equivalente en Nuevo León. Una planta de semiconductores en Arizona paga hasta un 33% más que una operación espejo en Guadalajara, y no hablo de diferencias marginales insignificantes. Estas variaciones determinan directamente qué país recibe las nuevas inversiones multimillonarias y cuál se queda rezagado permanentemente. Por eso, cuando escuchan que empresas como Tesla, BMW, General Motors, Continental, Infineon, CATL o incluso compañías chinas están ampliando operaciones en México, no lo hacen por mano de obra económica exclusivamente. Lo hacen porque la matemática energética les favorece consistentemente. Diversificación de alianzas estratégicas. Lo que más inquieta a Estados Unidos no es la energía económica exclusivamente, sino su origen diversificado. México está diversificando alianzas energéticas hacia Europa y Asia, construyendo relaciones técnicas y comerciales fuera de la órbita estadounidense tradicional. La cooperación con Alemania para tecnologías de refinación avanzada, la participación china en proyectos de transmisión y almacenamiento energético, y el creciente involucramiento de empresas europeas en energía renovable y sistemas de distribución. Todo esto ha permitido que México reduzca drásticamente su dependencia tecnológica del norte industrializado.
Y cuando un país con la ubicación estratégica de México deja de depender del conocimiento energético estadounidense exclusivamente, el equilibrio geopolítico continental se inclina inevitablemente. Pero aquí viene el punto crítico que cambia todo el panorama. Energía económica es solo el principio del fenómeno. Lo que realmente desestabiliza a Washington estratégicamente es que México está integrando esa energía en una cadena industrial impulsada por tecnologías avanzadas de cuarta revolución industrial. Sin transformación tecnológica paralela, la infraestructura energética sería únicamente una ventaja relativa temporal. Con transformación tecnológica, se convierte en una ventaja absoluta permanente. Y ese es el verdadero motivo del nerviosismo creciente en los centros de poder norteamericanos. El imán para inversión estable, porque cuando un país moderniza su red energética al mismo tiempo que expande manufactura, logística y capacidad exportadora, se convierte en un imán irresistible para empresas que buscan estabilidad operativa a largo plazo. Y esa estabilidad, algo que Estados Unidos ya no puede ofrecer sin enfrentar apagones, cuellos de botella o disputas interestatales paralizantes, convierte a México en el nuevo núcleo de crecimiento industrial del continente. Sin embargo, debo ser aún más enfático sobre este punto fundamental. El ascenso energético mexicano no es la cúspide del fenómeno transformador, es la plataforma sobre la cual se está montando la transformación más disruptiva de todas las dimensiones. Una transformación que define quién controlará las industrias del futuro próximo, quién utilizará la inteligencia artificial como motor productivo principal, y quién quedará atrapado defendiendo paradigmas tecnológicos que ya no sirven al mundo contemporáneo. Porque la verdadera ruptura histórica, la que redefine el poder industrial de Norteamérica permanentemente, no está solo en la energía económica, sino en cómo México ha comenzado a dominar territorios que Estados Unidos creyó suyos eternamente. La inteligencia artificial, los datos masivos y el supercómputo avanzado. La ruptura tecnológica definitiva. Porque si lo que acabo de describir en materia energética ya es suficiente para alterar el balance de poder en Norteamérica significativamente, lo que está sucediendo en México con la inteligencia artificial y el supercómputo es francamente una ruptura histórica sin precedentes. México está construyendo centros de datos masivos que procesan información para corporaciones globales que antes dependían exclusivamente de instalaciones estadounidenses. Está desarrollando infraestructura de computación en la nube con latencias inferiores a las de centros estadounidenses saturados. Está integrando sistemas de aprendizaje automático en manufactura que optimizan procesos en tiempo real con precisión microscópica. Y está formando especialistas en inteligencia artificial mediante alianzas universitarias internacionales que antes eran monopolio exclusivo de Silicon Valley. Todo esto mientras Estados Unidos debate restricciones tecnológicas y Canadá lucha con costos operativos prohibitivos. El resultado es claro y contundente. México no solo está alcanzando a sus vecinos en tecnología avanzada, los está superando en velocidad de implementación, en costos operativos y en capacidad de escalar soluciones industriales completas. Y cuando un país logra combinar manufactura avanzada, energía competitiva, logística moderna e inteligencia artificial integrada, se convierte en algo que ninguna potencia puede ignorar, en el nuevo epicentro industrial del continente norteamericano. Y esa transformación, esa ruptura histórica, es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo ante nuestros ojos, mientras Washington intenta comprender qué salió mal en sus proyecciones.